Muy buenas, es semana de Gran Premio, así que ya sabéis lo que toca, ¿no? Hacer una buena previa a este Gran Premio, en este caso pues al circuito de Silverstone, que es donde se va a rodar, y bueno, dejando un poco de lado todo el tema que vamos a tener un poco de lío con la clasificación, que es una carrera sprint y todo eso, de lo que ya hablamos en el anterior vídeo, dejaré por ahí un enlace por si no lo visteis, en la descripción. Pero bueno, en cualquier caso toca hacer el buen análisis puramente al circuito y como siempre pues lo vamos a hacer en tres partes, ¿vale? Primero analizando las características fundamentales que tiene, un poco los datos, comparándolo con otros circuitos, todas esas cosas. Luego vamos a ver cómo es el pilotaje curva por curva, para que entendáis pues cómo se ataca cada curva, en qué zonas se frena más, en qué zonas se frena menos, todo eso. Y luego al final pues hablaremos un poco de los reglajes, ¿vale? Del setup que deberían llevar los coches aquí para adaptarse a un circuito como este. Esta semana lo vamos a hacer en un único vídeo en vez de dividirlo en tres, fundamentalmente por un tema de tiempo mío, porque no me daba tiempo a sacar tres, así que bueno, en cualquier caso vamos a resumirlo todo lo posible para que tengáis la información, por supuesto, justo antes del Gran Premio. Entonces, si empezamos por las características del circuito, como siempre, pues lo primero que llama la atención es la enorme longitud que tiene. Tiene una longitud muy parecida al circuito de Azerbaiyán, al circuito callejero de Bakú. Entonces, bueno, pues para que entendáis que la longitud del circuito es de las más altas del calendario, solo superado por este y por Spa-Francorchamps. Sí que es verdad que, aunque sea un circuito tan largo, los tiempos son bastante inferiores por cositas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Es un circuito de bastante velocidad. Y otra cosa curiosa es que la distancia hasta la primera curva es bastante escasa, es decir, son menos de 300 metros y además sabiendo que es un circuito tan largo, pues es llamativo que se tarde tan poco en llegar a esa primera curva. Eso sí, esa primera curva se hace completamente a fondo, como veremos en el análisis del pilotaje, y la primera frenada sí que está a bastante distancia, en torno a unos 600 metros. Además eso pues lo podemos ver con los datos de telemetría. Para los que no visteis otros análisis, porque sepáis que esto es un dashboard básico del pilotaje donde tenemos algunos gráficos fundamentales, ¿no? Como son el de la velocidad del coche, las marchas, las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, aquí abajo, ¿vale? Entonces, como siempre digo, pues no os fiéis mucho de los datos como tal, sino de un poco la forma que tienen los gráficos, ¿vale? Porque estos son datos de simulación, además cogidos de mi propio pilotaje y tampoco da mucho de sí, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante que podemos ver aquí es que es la primera curva, que es una curva a derecha, es este gráfico que tenemos aquí, ¿vale? Debería tener otra forma un poquito más suave, pero como veis esta es la primera curva, es decir, se mete bastante giro de volante. ¿Qué pasa? Que no se pisa para nada el freno, esa curva se hace completamente a fondo. Como veis, brake en 0 significa que no estamos frenando y el acelerador se mantiene al 100, es decir, se hace completamente a fondo. Y eso está, pues como veis, poco menos de 300 metros, porque realmente empiezas a girar un poquito más, un poquito antes, ¿no? Pero luego cuando sueltas el acelerador y por tanto empiezas a meter freno, sí que estamos en torno a unos 600 metros de circuito, ¿vale? O sea que esta primera curva complica un poco las trazadas, pero la primera frenada puramente pues está a unos 600 metros. Si pasamos a hablar de las curvas, pues tiene en total 18, ¿vale? 10 son a la derecha, 8 son a la izquierda, porque es un circuito que se corre en sentido horario, pero bueno, sabiendo que es un circuito tan largo, pues el ratio que hacemos de curvas por kilómetro de circuito no está disparado ni mucho menos, ¿vale? O sea, 18 curvas sí que son bastante, pero para un circuito tan largo pues no supone una densidad enorme de curvas. ¿Qué pasa? Que hay muchas que ocupan mucho espacio, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, entonces no tenemos largas rectas, pero sí que curvas que son muy de fluir en torno a ellas. Hay otras que se hacen completamente a fondo, como veremos en el pilotaje, entonces bueno, hay bastantes cosas curiosas en este circuito y una de ellas es este tipo de curvas, ¿vale? Y para tomar esas curvas, que como digo muchas son de alta velocidad, pues apenas se necesita tocar el freno, ¿vale? Por lo tanto el porcentaje de vuelta que vamos tocando el pedal del freno es bastante bajo. Esto por supuesto viene acompañado de que además se utiliza mucho el freno motor, es decir, reducir marchas para reducir la velocidad del coche mientras estamos girando. Entonces bueno, ahí se combinan un poco varios factores. El caso es que los frenos aquí pues sufren bastante poco, se utilizan bastante poco y también lo podemos ver con los gráficos. Este gráfico que vemos aquí en rojo es el del freno, ya lo sabéis, y como veis pues al principio sí que se frena un poco, para la curva en este caso es la 3 y la 4, pues se frena un poco. Luego aquí también tenemos una serie de frenadas enlazadas, una más fuerte que otra, pero luego tenemos mucho tramo, aunque vayamos girando, sin pisar el pedal del freno. Luego aquí tenemos una ligera frenada y luego otra vez mucho tiempo sin pisar el freno. Incluso entre estas dos frenadas hay bastante tiempo
en el que se puede refrigerar esos conductos de freno, ¿vale? De hecho, si nos venimos a analizar lo que sufren los frenos, que lo vemos aquí, pues si os fijáis, se dispara un poco en la primera frenada, aumentado un poquito por la segunda, que es más leve, pero luego tenemos mucho espacio, mucho circuito para que se refrigere. Luego volvemos a tener frenada fuerte, volvemos a sobrecalentar un poco los frenos, pero luego una vez más se enfrían muchísimo. Tenemos mucho circuito en el que se van enfriando, aunque no sean rectas puras, pero no se toca el pedal del freno, entonces sí que da tiempo a refrigerarse, luego calentamos un poco, luego se sigue refrigerando y luego al final sí que tenemos pues una frenada más o menos fuerte, lo que pasa que muy breve, es decir, pisas el freno poco tiempo pero muy fuerte, se sobrecalienta y luego apenas da tiempo a enfriarse y luego tienes la última frenada, la chicane, que también es bastante fuerte. Entonces aquí sí que se sobrecalienta y por aquí al final del primer sector un poco también. En cualquier caso, ese pedal del freno no suele ser de las mayores preocupaciones, aunque un par de frenadas son un poco complicadas. Y entonces, como podéis imaginar, pues el pedal del acelerador sí que se utiliza y muchísimo, se pasa muchísimo tiempo por vuelta acelerando a fondo, tanto tiempo como porcentaje en metros del circuito. Es de los que más tiempo se va acelerando a fondo, aún teniendo tantas curvas. Y de hecho, pues podemos verlo una vez más en los datos, la cantidad de tiempo que se va acelerando. Si os fijáis, esa primera curva de la que ya hablamos se tomaba completamente a fondo, tenemos el throttle, el acelerador al 100, aunque estemos girando. Luego tenemos aquí otro tramo, acelerando a fondo mientras estamos girando, en este caso a izquierda. Luego aquí también seguimos acelerando a fondo, aunque tenemos una curva bastante fuerte. En este trozo también aceleramos a fondo, aunque tenemos aquí una curva ligera a izquierda y luego una derecha bastante fuerte, que ya la analizaremos en el pilotaje. Entonces, como veis, pues hay muchas curvas que se hacen completamente a fondo y eso pues origina que tengamos este circuito de tantísima velocidad, porque de hecho también podemos analizar la velocidad si queréis. Este gráfico de arriba es el de la velocidad e insisto, no os fijéis en el número exacto, sino en la forma que tiene la gráfica. Aquí, como veis, pues va aumentando la velocidad, va aumentando, pero a partir de aquí se estanca. ¿Por qué? Porque tenemos un giro a un lado y un giro hacia otro. Entonces, aunque tú no aprietes el pedal del freno, aunque no sueltes el acelerador, si giras se mantiene la velocidad, se pierde un poco la aceleración, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. Luego aquí tenemos una zona también de una recta enorme. Es verdad que aquí tenemos un ligero giro a izquierda, pero la velocidad sigue aumentando. Luego aquí tenemos un tramo de mucha velocidad, se alcanza mucha velocidad y aquí tenemos este giro que provoca, por supuesto, que se baje un poco la velocidad, pero luego se sigue ganando muchísima velocidad. En este otro tramo igual. Entonces hay muchos tramos, como veis, en los que se va a muchísima velocidad y aún así no se levanta el pedal del acelerador y por lo tanto pues tenemos un circuito realmente rápido. Luego, ya para terminar un poco con las características del circuito, pues simplemente que sepáis que, bueno, los neumáticos no deberían sufrir mucho por propia abrasión del circuito, es decir, que el circuito no es muy abrasivo, el asfalto que tiene, pero como os podéis imaginar, se alcanzan unas fuerzas laterales enormes. ¿Y qué provoca eso? Pues que los neumáticos se estresen de una manera tremenda, sobre todo los neumáticos delanteros, porque además estos coches, digamos que, bueno, igual que prácticamente todos los coches de circuito, cuanto más rápido vayan, menos gira el coche. Entonces tienes que meter muchísimo giro de volante a altísimas velocidades y eso provoca enormes fuerzas laterales y por tanto también un estrés tremendo en los neumáticos. Por eso Pirelli ha traído aquí la gama más dura de neumático, pero ojo, porque no es por la propia abrasión del neumático, sino más bien por el estrés que pueden sufrir. Y sabiendo eso, ya podemos pasar a analizar el pilotaje curva por curva. En primer lugar, pues esa primera curva, como veis, pues es de más de 90 grados, además se hace fluyendo bastante, lo que significa que se hace completamente a fondo, tal y como vimos con los datos. ¿Qué pasa? Que esta primera curva es casi ciega, es muy complicado saber en qué punto exacto te tienes que tirar y el único problema es ese, porque si te vas largo probablemente te tengas que abrir en la salida y ahí perdas tiempo. Si te tiras demasiado pronto probablemente tengas que corregir y aquí incluso puedes que se te descontrole el coche, si tienes que hacer eso. Y si no corriges, lo que haces es que te vas a comer estos elementos disuasorios y esos saltos que van a destrozar el coche probablemente. Así que esa curva 1 se hace completamente a fondo, pero a mucha velocidad y no es tan fácil como parece. Entonces, lo bueno es que estos coches generan tantísima carga aerodinámica que vas incluso un poco sobrado en esta parte. Es decir, que si te vas un poquito largo, a lo mejor incluso no tienes que levantar porque el coche es capaz de mantenerlo ahí. Luego esta curva número 2 también se hace a fondo porque se ha perdido un poquito de velocidad por este giro de la curva 1.
entonces te da tiempo a abrirte y hacer esto completamente a fondo sin ningún problema. Esta curva 2 sí que no causa problema de ningún tipo. Hay algunos pilotos que prefieren a la salida de la 1 pegarse aquí, otros prefieren venirse un poco más abiertos, pero bueno, esta curva 2 no supone un problema para nadie. Luego tenemos la siguiente zona del circuito, que es la curva 3, que como veis, pues es un poco más cerrada al principio y abierta después. Por lo tanto, ¿qué se hace? Pues se frena prácticamente en dirección hacia allá, es decir, apuntando hacia aquí, no en paralelo al circuito, así no, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienes de la curva número 2, que te has abierto un poco, entonces tienes que frenar de esta manera, ¿vale? Solo que un poco más atrás. Entonces esta curva 3 se hace atacándola más o menos tarde, que sería contrario a lo intuitivo, ¿no? Por este tipo de curva. Lo que pasa es que luego te vas a enfrentar a la curva 4, entonces te tiene que dar tiempo a abrirte, es decir, despegarte del interior de la curva. Se fluye bastante por este interior y luego, al contrario de lo que pueda parecer, no se quedan por el medio de la pista, sino que se abren bastante, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego te da tiempo aquí a frenar y además frenas en dirección hacia afuera. ¿Por qué? Porque esta curva número 4 sí que la atacas muy tarde, porque en este tramo la velocidad es muy baja y en este otro vas a alcanzar muchísima velocidad. Entonces, ¿qué haces? Sacrificas aquí la entrada, bordeas mucho y cuando tienes el coche perfectamente encarado, das gas a fondo cuanto antes. Y luego las 5 se hace completamente a fondo. De hecho, esta curva número 5 ni siquiera hace falta pisar el piano interior, que los coches, estos de Fórmula 1, generan tanta carga aerodinámica que luego lo puedes hacer a fondo sin problema. Y luego aquí terminaría ese primer sector. Si pasamos al segundo, pues lo que tenemos es, al principio de todo, esta curva número 6. Y esta curva número 6 tiene una característica muy especial, y es que, como veis, es muy larga. Aquí es un poco cerrada, aquí es muy abierta y aquí es un poco cerrada. Entonces hay dos maneras de trazarla, bueno, incluso tres, pero normalmente hay dos. Primera de ellas, como si fuese una curva normal, ¿qué haces? Te abres un poco, es decir, te alejas un poco, mejor dicho, de ese piano exterior, frenas en línea recta, giras y atacas la curva aquí, como si fuese una curva más o menos normal. Método número 2, frenas girando el volante, reduciendo marchas y bordeas, ¿vale? En cualquier caso siempre vas a terminar por aquí. Y digo que hay tres métodos porque el tercer método también consistiría en frenar en línea recta, pero en vez de encarando el coche hacia adelante, encarando el coche directamente hacia la curva, ¿vale? De esta manera frenarías así y luego meterías el coche así, cogerías la curva más o menos normal, pero un poquito más cerrada. Esta manera es bastante más fácil si tienes los neumáticos desgastados, sobrecalentados o algún tipo de problema, o incluso que no has llegado a meterlo en temperatura. A lo mejor este método te conviene más, pero es muy curiosa esta curva porque es tan larga, se frena tanto en giro, que es muy interesante ver cómo cada piloto la coge de una manera. Luego tenemos la curva número 7, que el problema que tiene es que la encaramos desde aquí, ¿vale? Esta curva número 7, pues si tú la pudieras encarar desde aquí, bordearías un poco y la harías así sin ningún problema, pero es que tú no la empiezas aquí, sino que la empiezas aquí, porque vienes de esta curva número 6 y directamente terminas en esta zona. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Pues aquí frenas, incluso tiras un poco de freno motor, te abres y cuando ya encaras el coche con esta dirección, das gas, aprovechas el piano por aquí y por aquí, ¿vale? ¿Cuál es la clave aquí? No sobre revolucionar el coche, no tener demasiado par, porque aunque esta curva parezca muy abierta y bueno, que es muy redondeada y demás, tú no la haces así. ¿Por qué? Porque tú te vienes por el interior, aquí te abres y aquí te cierras. Entonces, realmente el radio de giro es bastante pequeño, es decir, que tienes que meter mucho giro de volante. Entonces estás metiendo mucho giro de volante en una marcha bastante corta, probablemente tercera, y das gas con mucho giro de volante. ¿Qué pasa? Que como te pases, el coche te va a trompear muy fácil. Entonces lo que hay que hacer es venir por aquí, dar gas con mucho cuidado, incluso subir alguna marcha para no tener demasiado par, tener mucho cuidado con los reglajes también porque el torque se regula con el volante, incluso el diferencial en aceleración, todas esas cosas, y luego por aquí pues ya te abres sin ningún problema y la 8 la haces a fondo, ¿vale? Esta curva número 8, digamos que un poco la magia o lo interesante de esta curva es que tienes que hacerla con el menor giro de volante posible y recortando todos los metros de circuito que puedas. A partir de ahí, pues ya tendríamos la curva número 9, que esta se hace a una velocidad increíble. De hecho, en otras categorías es absolutamente impensable hacerla a fondo, pero aquí sí. Bueno, en carrera con ciertas condiciones a lo mejor hay que levantar un poco, pero como norma general se hace a fondo, sobre todo en clasificación. Entonces vienes por aquí, te tiras prácticamente a ciegas y además tienes un problema, y es que, como ves, el radio está aquí. Entonces esta curva realmente lo que pasa es que se cierra al final, ¿vale? Es decir, aquí teóricamente tendrías que meter más giro de volante
que aquí. Y además esto es un muro, entonces este muro sirve más o menos para guiarte, pero aún así es prácticamente ciega y tienes que mantener giro de volante, porque aquí es más abierta y aquí más cerrada, pero mientras mantienes giro de volante, lo que va pasando es que el coche va perdiendo velocidad, entonces te puede permitir hacer este tramo un poco más cerrado, porque ha perdido velocidad, entonces con el mismo giro de volante el coche gira un poco más, ¿vale? Por el aspecto subvirador que tienen los coches y demás. Pero bueno, en cualquier caso, que sepas que esta curva 9 se hace completamente a fondo, aunque sea una auténtica locura en otras categorías poder hacerla a fondo. Luego tenemos pequeño tramo de recta hasta el tramo, bueno, yo creo que por excelencia de Silverstone, yo creo que es el tramo más bonito sin ninguna duda. Y bueno, lo que nos encontramos aquí pues es esta primera curva 10 que te olvidas del exterior, simplemente intentas venir por aquí para encarar bien la 11, la intentas atacar más o menos tarde pero sin perder la trazada, y luego tienes la curva 12 que ya sí que es un poquito más cerrada. ¿Qué significa eso? Que cuanto más, vamos a hacer zoom, abierto estés antes de la 12 mejor. ¿Por qué? Porque esta curva 12, aunque se puede hacer a fondo, tienes que ir más o menos reduciendo un poquito la velocidad, porque si no la 13 te la vas a comer. Entonces intentas abrirte todo lo posible después de la 11 hacia aquí, coges esta también a fondo y aquí das un pequeño golpe de freno y además reduces marcha para tener menos velocidad de cara a la curva número 13. ¿Dónde está la gracia de la curva 13-14? Pues que tú la atacas muy pronto, esta curva 13, la atacas aquí, nunca aquí, ahí nunca, siempre buscando este punto, ¿vale? Lo quiero recalcar bien, porque luego aprietas gas e incluso te anticipas un poco a este piano, es decir, aunque el piano empiece aquí, tú el coche lo tienes abierto ya desde aquí, más o menos. Entonces siempre aquí hay como una especie de tramo de tierra, ¿no? Aquí siempre se produce mucha tierra, porque aunque esto sea más o menos césped, como podéis ver, pues ahí sí que se produce un poco de tierra, siempre alguien se pasa un poco, pues sobre todo por encarar demasiado rápido esta curva 13, este interior, entonces lo que hace es que se van un poco largo, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Salir bien de esta curva 13 es importantísimo. Cuanto antes des gas y cuanta mayor velocidad lleves, mucho mejor. ¿Por qué? Porque a partir de la 14 tenemos un tramo de recta muy importante. Y ese tramo de recta, además, el principio supone el principio del tercer sector, es decir, el final del segundo. Este tercer sector, por tanto, empieza con la curva número 15, bueno, con un tramo de recta, mejor dicho, muy largo hasta la curva número 15, y esta curva 15, primera cosa curiosa y que normalmente no se fija mucho el aficionado medio, y es que esta zona no es tan recta, sino que tiene cierta curva. ¿Qué provoca eso? Que los pilotos no frenen así, en paralelo con la trazada, sino que frenan más o menos así, es decir, desde dentro hacia afuera, ¿vale? Muy exagerado, porque normalmente no es ni siquiera desde el centro de la pista, es un poco más bien por aquí, ¿vale? Como a un tercio, podríamos decir más o menos. Entonces frenas, perdón por el pulso, frenas así, ¿vale? Más o menos, y luego tirando bastante de freno motor vas bordeando esta curva número 15 para estar bien pegado aquí, es decir, no justamente el centro, que es aquí, sino un poquito más acá, ¿vale? Y en ese punto tienes que dar gas a tope, incluso estar un poquito más separado para dar gas así. ¿Por qué? Porque si tú vienes del centro bordeando y das gas aquí, lo que va a pasar es que te vayas aquí fuera. ¿Y por qué te pasa eso? Porque en vez de ser una curva que hace así, como ves, se enrosca más al final. Y esta es la complicación de la curva 15, porque además a partir de aquí tienes una fuerte pendiente hacia abajo, ¿vale? No es exagerada, pero sí que se nota bastante. Entonces lo que pasa es que el coche tiende a irse hacia afuera y es muy fácil perderlo aquí, que te vayas largo por haber encarado demasiado optimista esta curva número 15. Luego a partir de ahí pues tenemos hacia aquí un pequeño tramo de recta hasta digamos que el tramo final de curvas, ¿vale? Esta curva 16 pues se tiene que frenar bastante porque esta curva 15 anterior pues se coge a una velocidad bastante alta, entonces sí que se frena fuerte. Esta curva 16 se puede coger un poquito tarde, pero más o menos lo normal es que se coja de una forma más o menos neutra, ¿vale? Luego te abres un poquito a la 17, aquí sueltas un poquito acelerador normalmente, y luego la 17 y 18 la clave es hacerla como una sola curva, con dos vértices, es decir, tú no haces esto, te abres y luego te cierras, ¿vale? Esto no nos interesa para nada, lo que nos interesa es hacer un círculo entero. De hecho, si os fijáis en la cámara on board de los coches, se ve como mantienen el giro de volante constante todo el rato, ¿vale? Y eso es lo que hay que buscar, porque si no vas a hacer algo ineficiente. Probablemente esta 17 no la hayas hecho todo lo rápido que podrías, ¿vale? Entonces, si tú consigues hacerla como un único giro, entonces has clavado esas dos últimas curvas
que son tan importantes porque por supuesto luego a partir de ahí tenemos la recta de meta, que no es muy larga porque si te fijas aquí ya directamente está la línea de meta, bueno, un poquito más adelante depende en Fórmula 1, pero digamos que te encuentras directamente la línea de meta, ¿vale? Así que, bueno, muy interesante como veis en la vuelta a Silverstone porque además son 18 curvas y da tiempo a muchas cosas. Y con esto pues ya podemos pasar a la parte final del análisis a Silverstone, que es el tema de los reglajes. Aquí lo más importante o lo que más llama la atención probablemente sea la carga aerodinámica, porque es un circuito, como habéis visto, de mucha velocidad, pero se necesita mucha carga aerodinámica para que sea realmente de tanta velocidad. Si tienes baja carga aerodinámica va a haber muchas curvas que en vez de hacerla a fondo tengas que levantar un poco y ahí vas a perder mucho tiempo, porque además, por ejemplo, la curva número 9, si tienes baja carga aerodinámica no vas a poder hacerla a tope, entonces vas a perder mucho tiempo recuperando la altísima velocidad que llevas cuando la encaras. Así que bueno, es absolutamente crucial llevar mucha carga aerodinámica. También es importante el balance aerodinámico, porque si te vas con un balance aerodinámico demasiado adelantado, probablemente el coche tienda a sobrevirar, sobre todo cuando tienes giros muy bruscos a mucha velocidad. Si el coche sobrevira por culpa de la carga aerodinámica, lo que va a hacer es que lo pierdas, ¿vale? Entonces mucho ojo con eso, porque el subviraje aquí suele ser un poco más interesante por temas de estabilidad. Y luego también es muy interesante porque, como hemos dicho, los frenos no sufren mucho. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que dedicar mucho aire a refrigerarlos, por lo tanto podemos dedicar más aire todavía a generar carga aerodinámica, que aunque parezca algo que no tiene importancia realmente al nivel de la Fórmula 1, ya os aseguro que sí la tiene, ¿vale? Luego, si pasamos a otro aspecto de los reglajes, pues el tema de las suspensiones, normalmente tú buscas un coche más bien estable, ¿no? Como hemos dicho, entonces quizá te interese más unas suspensiones más bien rígidas, porque cuando tienes curvas muy fuertes a un lado y justo una curva muy fuerte al otro, si tienes una suspensión más blanda puede que el coche pues se balancee demasiado, eso te haga perder tiempo, el piloto tampoco se encuentre del todo cómodo, entonces eso no nos suele interesar. Así que normalmente las suspensiones sí que se ponen bastante rígidas. Luego los pianos no son excesivamente agresivos, excepto si te atraviesan las bananas o los baches estos disuasorios que ponen. Entonces bueno, es un circuito que es más o menos benevolente con las suspensiones dentro de lo que cabe, entonces sí que la suspensión suele ser bastante rígida y bueno, en torno a eso debería ir un poco el tema de los setups. ¿Qué es lo más importante absolutamente en cuanto a los reglajes? Los neumáticos. ¿Por qué? Porque estos nuevos neumáticos de este Gran Premio son un poquito diferentes a los anteriores. Han cambiado el tema de la carcasa interior del neumático, que por cierto, hace un par de semanas en Leva Academy terminamos el curso de neumáticos, o sea que lo que hicieron en ese curso estarán más que encantados, y los que no lo hayáis hecho, pues vedlo, y los que no podéis verlo porque no estáis suscritos, pues suscribíos, porque además hablamos muchísimo de Fórmula 1. De hecho, esta semana estamos empezando un curso de aerodinámica en Fórmula 1 espectacular, que no solo vamos a ir parte por parte en los monoplazas, sino que vamos a ver conceptos un poco más genéricos, como de túneles de viento, de herramientas que tienen de simulación, algunos temas también relacionados con el reglamento, todo eso. Así que si os gusta el tema de técnica en Fórmula 1, estoy seguro que Leva Academy os va a encantar, ¿vale? Así que no olvidéis echarle un ojo, ya queda dicho. Entonces, como digo, estos neumáticos son un poquito diferentes, así que esto ha provocado también que suban un poco las presiones, y esto va a hacer que los equipos, los primeros entrenamientos libres, los tengan que dedicar prácticamente enteros a optimizar el rendimiento de los neumáticos, porque son diferentes y hay que saber meterlos en temperatura, que no desgasten demasiado, que nos dé el ángulo de deriva y todo eso adecuado. Entonces no es nada fácil, así que va a ser especialmente interesante, porque recordamos que en este Gran Premio solo tenemos 2 entrenamientos libres, porque es entrenamientos libres 1, clasificación normal, entrenamientos libres 2, clasificación con carrera sprint, y luego la carrera. Así que ojo con eso, porque quien consiga hacer funcionar bien los neumáticos va a tener mucho ganado. De hecho, aunque tengas un setup, digamos que mediocre, por decirlo de alguna manera, si eres capaz de hacer funcionar tus neumáticos, ya te digo yo que vas a tener un setup en global muy bueno. Así que nada, con esto ya de los setups nos despedimos. Espero que no se os haya hecho muy largo el vídeo, porque bueno, esta vez lo hemos tenido que hacer uno solo, en vez de dividirlo en 3, pues hacemos uno global. Pero bueno, en cualquier caso, espero que hayáis aprendido muchas cosas sobre Silverstone, que disfrutéis más la carrera gracias a estos análisis, y nada, no olvidéis echarle un ojo a Leva Academy. Os agradezco de verdad, de corazón, a todos los que ya os habéis apuntado anteriormente, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.